Es un gusto moderar esta mesa redonda sobre adolescencias y salud reproductiva. Tenemos tres intervenciones muy interesantes. Bueno, yo soy Ana Cerezuela, soy investigadora predoctoral del grupo AFIN y bueno, tengo muchas ganas sobre todo de escuchar a las ponentes, así que si os parece vamos a dar paso a Bruna. Bruna Álvarez es profesora agregada, es codirectora del grupo de investigación AFIN del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Investiga sobre maternidades, reproducción, sexualidades, infancias. Hizo su tesis doctoral sobre cómo la economía política influye o influye en las decisiones reproductivas. Desde 2017 co-coordina junto con Estel Malgosa el proyecto Sexafin, Sexualidad e Infancias en Cataluña, en Ciudad Juárez, en México, y en Sudáfrica y en Brasil. Actualmente está cerrando una investigación sobre decisiones y trayectorias no reproductivas o reproductivas en el norte de México y en Barcelona, y está abriendo una línea de investigación sobre infancias, adolescencias y atención primaria. Su ponencia se titula Cuerpos y sexualidades en la atención primaria, así que sabremos un poco más de esto ahora. Así que, Bruna, cuando tú quieras, adelante. Muchas gracias, Ana. Pues voy a presentar un poco unos resultados súper preliminares bueno, de esta nueva línea que viene muy inspirada por el trabajo que estamos haciendo en Sexafin. Bueno, lo que voy a presentar es una suma de muchos proyectos que nos han llevado a trabajar entre la sexualidad y la salud sexual reproductiva en los centros educativos, pero también en centros de salud. Entonces, esto bueno, viene, ¿no?, de un proyecto financiado por la propia universidad, que tenía que ser como un proyecto de investigación prospectivo y que es lo que voy a presentar ahora, pero también un encargo que nos ha hecho un ayuntamiento de un pueblo no muy grande de la provincia de Barcelona, de hacer una diagnosis de la educación sexual en este municipio, y donde hemos incluido también la perspectiva sobre la educación sexual de las personas profesionales de la salud. Y todo esto está enmarcado también dentro de una red muy amplia de distintos hospitales españoles que trabajan sobre salud materna, neonatal y de desarrollo infantil, y que precisamente está coordinando Ana Cerezuela. Bueno, esto es el equipo concreto que hicimos el trabajo de campo y estamos haciendo entre estos centros de atención primaria y entrevistas a profesionales. ¿Y dónde se inspira esta investigación? Principalmente el contraste que hemos visto entre lo que ahora sabemos y también lo que hay en sexualidad e infancia en los centros educativos, y sobre todo este marco ya validado por la UNESCO desde 2009-2018 de educación sexual integral en relación a los centros de salud, ¿no? Esto es un poco el resumen del proyecto Sexafin, ¿no? De que, o sea, esta idea, ¿no?, de conocer qué saben las infancias sobre sexualidad y en los centros educativos, y cómo las familias y comunidades, la comunidad educativa, maestros y a veces cuando se puede, ¿no?, también la comunidad del barrio, el pueblo, cómo trabajan el tema de educación sexual. Hemos hablado alrededor de 5.000 infancias, porque esto siempre se está actualizando, y o sea, que las cifras de participación de este proyecto desde 2017 son grandes. Y esto enmarcado también en esta participación que explicó Ingrid ayer, ¿no?, que junto con el grupo de Educación y Género de la Facultad de Educación también de la Universidad Autónoma, hemos trabajado para informar, ¿no?, a las políticas públicas educativas sobre cómo hacer esta educación sexual, incluyendo la perspectiva de las infancias, que yo creo que esto es bastante excepcional. Y a partir de aquí nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué está pasando en salud, ¿no? O sea, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, hay todo este despliegue, ¿no?, como incluso de concepción de la propia infancia, ¿no?, como personas con agencia que puedan decidir, o al menos estos debates, cómo se concretan y materializan en los temas de salud sexual y reproductiva.
Y entonces nos hemos centrado en este concepto de salud social, que yo creo que AFIN se caracteriza por trabajar específicamente, ¿no? en este concepto, y que implica, o sea, también forma parte de la definición de salud de la OMS, y que implica todo aquello que condiciona el acceso y a la salud y al bienestar, por ejemplo, pues, el acceso a la vivienda, las condiciones de trabajo, qué situación o qué relaciones sociales de calidad podemos tener. Es decir, todo aquello que influye en nuestra salud, que sobrepasa todo aquello biomédico y se sitúa en este espacio social. Entonces, concretando esta definición de la Organización Mundial de la Salud de salud sexual, no voy a decir nada nuevo, es un aspecto fundamental para el bienestar, requiere de un enfoque positivo y respetuoso, donde pueda ser un espacio de experiencias sexuales placenteras, seguras y libres de coerción, discriminación y violencia. Es decir, está promoviendo esta salud sexual desde una perspectiva positiva y de bienestar. Bueno, abarca, ¿no? Toda esta orientación sexual, identidad de género, expresión sexual, relaciones, placer, y también tiene que prevenir, ¿no?, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados, la disfunción sexual o las violencias sexuales y prácticas nocivas, ¿no? Entonces, hay la parte de prevención, pero el foco está puesto a la promoción de esta salud sexual y reproductiva en positivo. Y cuando te vas a decir y cómo se tiene que hacer esto, hay estos 4 puntos. Pues dar acceso a la información, que también se ha hablado, ¿no?, en este congreso, ¿no?, sobre la alfabetización digital. Esta idea de, bueno, tienes que ser consciente de los riesgos y las vulnerabilidades, la posibilidad de acceder a los servicios de salud sexual de calidad, ¿no?, toda una red pública de servicios, y lo que sería también más vinculado a la salud social, un entorno de apoyo familiar, vecinal, de amistad, que promueva activamente esta salud sexual. Cuando hablamos con los profesionales de la salud y las intervenciones en salud pública en cuanto a salud sexual reproductiva, se centra específicamente otra vez en esta idea de riesgos y vulnerabilidad. Y aquí sí que contrasta mucho, si lo miramos con el marco educativo, con la educación sexual integral, que hay un despliegue desde una perspectiva de pensar la sexualidad desde una dimensión, ¿no?, de la persona que se tiene que trabajar desde que nace, y en el sentido de promocionar el bienestar, ¿no? Entonces, está muy, muy científicamente consensuado que la información, la conversación, el deshacer el tabú de la sexualidad es una herramienta en sí misma de protección, ¿no?, aparte de fomentar el bienestar. Pero en cambio, desde salud y salud pública, la principal incidencia es en los riesgos. ¿Qué hemos hecho concretamente en este proyecto? Hemos hecho observación participante en 2 centros de atención primaria, especialmente en las revisiones pediátricas de lo que es el niño, lo que aquí se llama el niño sano, ¿no? Niño, niña sano, que es como periódico, ¿no? Está estipulado, depende de la edad, pues cada determinados meses o años toca estas revisiones. Hemos estado también como sacando un poco la cabeza estas charlas de un programa que existe en Cataluña que se llama Salut i Escola, que es un programa donde el Departamento de Educación y el Departamento de Salud lo que intenta promover es este diálogo y cómo llevar esta información accesible a las escuelas. Y estamos en proceso, o sea, es otro working process, estamos en proceso de realizar estas 20 entrevistas a profesionales de la salud, entre las cuales también hemos podido entrevistar la parte política del Departamento de Educación, que es responsable de este programa de Salud y Escola. ¿Qué estamos viendo? Sobre todo en la observación participante en estos centros de atención primaria. Lo que nos están explicando los propios profesionales de la salud es que en la salud sexual reproductiva se atiende desde estas 3 patas, a programa Salud y Escola, que es lo que os acabo de explicar, pero en teoría Salud y Escola debería hacer como varias charlas
entre escuelas de primaria y secundaria, pero nosotras solo hemos podido observar estas de equidad menstrual porque se hizo un programa muy fuerte en cuanto a la regla y a la educación, ¿no? en todo lo que es menstruación, y se fomentó el acceso a productos gratuitos, ¿no? Que tenías que ir a la farmacia a buscarlos. Entonces coincidió con este programa y pudimos hacer esta observación. Los ASIRs, que son los centros de primaria específicos en atención sexual y reproductiva, que no hemos ido, y la atención primaria, que son estas revisiones que sí que hemos ido, y pongo estas edades de 12 y 14 años porque son lo que los profesionales de la salud nos han dicho que deberíamos ir para escuchar cuando hablan de sexualidad, ¿no? Es decir, que ponen esta barrera de inicio de hablar de sexualidad a partir de la revisión de los 12 años. ¿Qué nos están diciendo los profesionales de la salud cuando nosotras estamos observando estas visitas? Una enfermera nos explica, ¿no? Yo les hago esta charla de embarazo y sexualidad y les enseño a poner un condón y les explico sobre la prevención de drogas. O sea, va junto, sexualidad y drogas. Pero tienes que decidir tú, y esto se lo está diciendo a la madre de la niña, que están en consulta, si es demasiado pronto o no. Entonces la madre se mira a la niña y la niña, que hace cara de no entender mucho lo que está pasando, y la propia investigadora, ¿no?, reflexiona, dice, es que se la ve muy niña, y la madre dice que la ve muy niña y que aún juega las muñecas y que no cree que sea el momento, ¿no? Entonces, imaginaros esta situación, ¿no? Como esta enfermera te pone 12 años a la situación de te voy a explicar la charla de sexualidad y drogas delante de tu madre, ¿no? Y la madre decide que no. Pero como le tiene que decir algo, lo que le dice la enfermera es, pero tienes que vigilar a mirar por internet, ¿no? Que la pornografía es enfermiza y allí no vas a aprender nada. Entonces, no se les da información, ¿no? Pero sobre todo, esto no lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, luego lo comentamos si queréis. Y luego, cuando se va la madre, la enfermera le dice a la investigadora, claro, cuando tenga la regla ya espabilará, 12 años. Otra situación, nos está explicando, ¿no? Otra enfermera. Bueno, yo es que un niño de 12 años, si lo veo muy niño y si veo que está jugando a muñecas o camiones, pues no le explico nada, ¿no? Y otra enfermera que nos dice, bueno, yo siempre pregunto si fuman, si beben, si tienen la regla, otra vez todo junto, a los 12 años, ¿no? Entre los 12 y los 14 años. Con lo cual se está poniendo la sexualidad o la regla, que ya se tendría que discutir si es sexualidad o no, en todo caso, ¿no? Es un cambio en el cuerpo o un proceso biológico en sí mismo, se asocia a beber o fumar y las drogas, ¿no? Bueno, esto siempre lo ponemos, es una ironía, obviamente, pero esto lo utilizamos mucho en esta idea porque esto de aún juegan a muñecas o aún juegan a fútbol también nos lo dicen mucho los profesorado en primaria. Entonces no tiene nada que ver que te interese jugar a pelota y que tengas, ¿no?, interés en la sexualidad, que por cierto lo han dejado ya, la niña mal ya no está con la Nicole no sé qué. Pero la otra cosa también es importante, puedes tener la regla y seguir siendo una niña, ¿no? Pero se sigue construyendo como un marcador de cuando tenga la regla ya espabilará y ya se le tendrá que dar información. Y esto viene por esta construcción de la infancia, que no me voy a entretener, pero que es construida como asexual, inocente, que necesita protección y que la pubertad, ¿no?, y la regla, o la regla o el dejar de estar interesado en las pelotas o las muñecas, es el inicio de tener el acceso a tener esta vida sexual y a este interés en la sexualidad. Pero ¿cuándo se tiene que hacer esta explicación? De hecho, la educación sexual integral lo deja muy claro. O sea, desde los años 80 se está trabajando en estas dimensiones de la sexualidad que se están aplicando en educación, pero parece que en el ámbito de la salud se están dejando mucho de banda. Y las propias enfermeras están dándose cuenta, nos dice, bueno, quizá a la revisión de los 6 años ya podríamos empezar a hablar, ¿no? O a la de los 8. Y además hay este fenómeno que cada vez es más frecuente, que es muy raro, que nos dicen las propias enfermeras, es muy raro que las niñas lleguen a tener su propia menstruación a los 13 años, sino que hay
una bajada, o sea, de la edad de la menarca. Con lo cual estamos contrastando este caso de no le voy a dar información a esta niña de 12 años porque aún no tiene la regla, ya espabilará, pero sabemos que el hecho de tener la regla está bajando a la edad. Entonces, ¿cómo trabajar y cómo se trabajan estas revisiones genitales? ¿No? Que estamos aquí en estas visitas de los 6-8 años, tenemos reglas menstruaciones más precoces y, por ejemplo, les hacen revisiones de genitales en estas revisiones periódicas, ¿no? Y lo que dicen es, bueno, ¿cómo quieres llamarle a eso? Y el niño dice titola, que es un nombre popular para decir pene, pero en ningún momento la enfermera le está explicando, bueno, pues esto tiene un nombre y se llama pene. Y otra vez, ¿no? Solo lo puede tocar el médico, la enfermera y nadie más, ¿no? O sea, no se le pone nombre, pero nadie lo puede tocar, ¿no? O sea, cómo se va reforzando este tabú en la práctica médica cotidiana. Niña de 8 años, una revisión. La pediatra que aparece hablando de estos cambios corporales y va a revisar los genitales. Esta niña está en la camilla como con la barriga arriba, ¿no? Echada en la camilla, y le dice, ahora voy a mirar tus partes genitales. Y coge las braguitas, las levanta, ¿no? Mira y vuelve a cerrar, ¿no? Sin decir nada. Aquí preguntamos, ¿no? Y no podríamos preguntar en este momento si conoce su vulva o si conoce su pene, si se lo ha tocado, si se lo ha visto. ¿Le podríamos explicar las partes que tiene la vulva? ¿Podríamos tener dibujos que os enseñaré después? Claro, tenemos muchos datos en qué está pasando con estas infancias de 8 años del proyecto Sexafin en las escuelas de primaria, ¿no? ¿Cuántos agujeros tiene la vulva? Esto en una escuela. 2, 3, 1, y estamos hablando de niños de 10 años. Y la investigadora que pregunta a unas niñas de 9 años, ¿y qué consecuencias tiene no saber dibujar vulvas? Bueno, que nos produce inseguridad. Pero la pediatra abre la braguita y la vuelve a cerrar, ¿no? Sin explicar, ¿no? Cómo es una vulva y qué es. Materiales hay miles, ¿no? O sea, puse estos porque los teníamos disponibles, pero ¿no podremos explicar amablemente las partes de la vulva, las partes del pene? Bueno, luego otra situación que ocurre mucho y que es más visible, yo creo, en el contexto sanitario que en el contexto educativo, son el tema de las moralidades, ¿no? O sea, las enfermeras nos dicen que pueden tener compañeras de trabajo, ¿no? Más conservadoras, que con lo cual no va a haber, por ejemplo, la diversidad de género o no la va a explicar de la misma manera que otro que no sea tan conservador, o personas que yo tengo una compañera que es hiperreligiosa que no va a abordar estos temas. Y luego esta idea de, bueno, todas somos mujeres, todas somos madres, todas hemos tenido relaciones sexuales y, bueno, también podemos hablar un poco de esto, ¿no? Que es básicamente lo mismo que si yo les dijera a mis hijos, yo sé sumar, 2 y 2 son 4, por lo tanto puedo ser profesora de matemáticas, ¿no? Entonces, como el hecho de que la sexualidad sea un tabú también es difícil entre los propios profesionales de la salud que se vea en sí mismo como un conocimiento científico que se tiene que aprender. Y esto está como bastante asumido entre los profesionales de la educación. Y de hecho es un debate, ¿no? Si todos tienen que aprender un poco o el hecho de hacer educación sexual se tiene que especializar. ¿Qué pasa con el placer? Bueno, que obviamente sale poco. Dice, bueno, el placer sexual, pues mira, yo no hablo mucho de esto, la verdad, pero sí que suelo decir, disfruta de tu vida sexual. Pero, ¿cómo se disfruta de la vida sexual? Y lo que nos hemos encontrado muchas veces son estereotipos culturales de, sobre todo, estas vinculado muchas veces a religiones, ¿no? Pues sobre todo el ser musulmán, con esta idea de que, bueno, yo aquí de sexualidad no hablo, porque esto me dicen que ya lo van a hablar en casa. Y, bueno, la pregunta que nos hacemos como antropólogas es decir, bueno, quizá no se hace porque nunca nos hemos acercado a saber cómo hay otras maneras de pensar la sexualidad y cómo se piensa desde otros lugares, ¿no?
Y un poco desde las propias entrevistas salen propuestas, ¿no? Como que se podrían implementar para bueno, poder al menos debatir y dialogar sobre estos temas. Bueno, que nos supervisaran de vez en cuando, recibir feedback de los propios adolescentes en las charlas, que sí que hay unos feedbacks, pero son como feedbacks muy generales y muy cuantitativos, ¿no? No de esta charla en concreto. Y luego que, claro, que muchas veces las enfermeras se sienten con miedo de abordar este tema de la sexualidad en general, porque hay muchas cosas que no saben cómo decir, ¿no? Entonces, tampoco es un espacio seguro para los profesionales de la salud en estos temas, ¿no? Porque obviamente, pues como forman parte de este contexto social donde hay un tabú muy grande, pues vivimos todas en este tabú. Incorporar más conocimientos científicos, ¿no? Como esta idea de formación. No me han dado herramientas de cómo abordar este tema. A mí nunca nadie me ha explicado cómo abordar el tema en consulta. Y un poco, bueno, a pesar de que el nuevo protocolo de revisiones pediátricas sí que incluye el tema de la sexualidad, tampoco acaba de concretar cómo se tendría que hacer y una de las enfermeras dice, bueno, podríamos tener ¿no? En el sistema informático un espacio donde tener que preguntar específicamente algunos aspectos de este tema, como que si tienes el clic en el ordenador, ¿no? Como que vas generando y produciendo este diálogo, que si no tienes esta obligación, los soslayas, ¿no? Porque no hay estas herramientas. Bueno, creo que más o menos me he ajustado en el tiempo. Es muy, muy, muy preliminar los resultados, pero bueno, muchas gracias por poderlos compartir. Muchas gracias, Bruna, por esta presentación. Me ha parecido muy interesante. Ya te haré alguna pregunta al final cuando hagamos una pequeña ronda de impresiones. Pero vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Inés Tapico Sanz, que trabaja actualmente como matrona en un centro de atención primaria de la provincia de Barcelona, en Cataluña. Estudió la diplomatura de enfermería en Burgos en 2015 y posteriormente realizó la especialización de ginecología y obstetricia en Tarrasa en 2018. La mayor parte de su trayectoria profesional ha combinado la parte asistencial de atención primaria con la sala de partos, pero ahora mismo se dedica esencialmente a la atención primaria. Es experta universitaria en la lactancia materna y referente de suelo pélvico en el ASIR Vallès Solsonès, y realizó el máster de enfermería basada en la evidencia e investigación como fruto de su interés por poder ofrecer información veraz y contrastada a las mujeres que acompaña, además de contribuir al desarrollo de la profesión y acompañar y defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres durante todo su ciclo vital. Así que cuando tú quieras, Inés, adelante. Bueno, pues buenas tardes. Eso, bueno, ya me has presentado tú, Ana. Bueno, eso. Bueno, yo soy matrona, como ya ha dicho Ana, en un centro de atención primaria. Bueno, antes que todo también quería agradecer a la organización por invitarme porque, bueno, me parece que está haciendo unas jornadas súper interesantes y todas las ponencias que he podido ver esta tarde me han encantado. Y bueno, bueno, encantada de que me hayáis invitado. Sí que quería compartir la presentación, ¿vale? Vale, sí, con esta presentación, no sé si lo veis bien o si queda como un poco, bueno, quería dar un poco de visibilidad al trabajo que hacemos las matronas dentro de la atención primaria, sobre todo, como profesional de la salud al final referente de la salud sexual y reproductiva y enfocándolo en concreto en la atención a los adolescentes, que es un poco la temática, ¿no? de estas jornadas. Para empezar, bueno, quería poner un poco en contexto. No sé qué os viene a la cabeza muchas veces cuando si oís la palabra matrona, seguramente os venga más a la cabeza, ¿no? El profesional que está acompañando o atendiendo en el momento del parto o atendiendo los procesos más de crianza, de posparto, de lactancia materna o que muchas veces en las películas, ¿no? Las típicas clases de preparación al parto, que serían funciones quizás más ligadas a todo lo que es el ámbito de la obstetricia, más del embarazo, parto, posparto,
pero las matronas realmente pues, estamos ejerciendo pues, más funciones que estas, sobre todo en el ámbito de ginecología, y en concreto atención primaria, pues lógicamente pues, abarcamos todas ellas, que ahora más adelante os las explico. Bueno, así por introducción, sí que decir que a nivel legal, la matrona es el profesional sanitario referente de la salud sexual y reproductiva y maternal de la mujer, y que es la profesional encargada de llevar los embarazos, partos y pospartos de mujeres sanas en procesos normales, y la atención también de los bebés hasta los 28 días de vida, que también que sean sanos. Las matronas aquí en Cataluña estamos, no sé si lo veis bien, que no se tape, bueno, las matronas aquí en Cataluña estamos organizadas, como bien ha dicho Bruna, dentro de los ASIR, que se llama, que serían las siglas de lo que es la atención a la salud sexual y reproductiva, que son equipos multidisciplinares que están formados pues, también por ginecólogos, por trabajadora social, rehabilitación, fisioterapeuta de suelo pélvico, psicólogas, también las TKIs o las personas que están en atención del usuario. Y cada una está centralizada pues, según por zonas. En concreto, yo trabajo en la zona de Cataluña Central, que es una zona con muchos CAPs muy chiquititos, más tipo rural, y que la parte de ginecología como de servicios igual más centralizados está en Manresa. Entonces, a nivel de cartera de servicios, pues tampoco explicaré todos, pero aquellos servicios que tenemos reconocidas que podemos ejercer las matronas sería, por ejemplo, pues eso, desde la educación para la salud, atención y asesoramiento a los jóvenes, a la salud reproductiva, a la salud sexual, también, como ya hemos dicho, al embarazo posparto, también todo lo que es patología ginecológica, por ejemplo, pues desde dolor menstrual a disfunciones sexuales, también atención psicológica en la salud sexual y reproductiva, a los programas de prevención de citologías, mamografías, al asesoramiento y atención a las enfermedades de transmisión sexual. Y también estamos como presentes centro de atención comunitaria, la demanda urgente, atención de violencia machista, atención a la diversidad sexual y funcional, y también hacemos atención a domicilio en algunos casos. Entonces, sí que me parece importante, antes de seguir desarrollando, pues, qué servicios disponemos dentro de mi área donde yo trabajo, que quizás es diferente porque es verdad que estas competencias varían mucho en función de cada comunidad autónoma, de los recursos también que se tenga, de los servicios que se dispongan. Pues también, por ejemplo, nosotros pues igual tenemos menos servicios, por ejemplo, que Barcelona, que está como muy por delante en todo esto. Pero bueno, yo os explicaré los que tenemos y los que conozco de primera mano porque son con los que trabajo. Pero antes de ello, sí que me gustaría que algo considero importante es recalcar de qué derechos dispone el menor a nivel, sobre todo, de salud sexual y reproductiva, que está amparado a nivel legal. Entonces, muy importante eso, el derecho a ser informado, que ya decíamos, ¿no? Independientemente de la edad que tenga, de la religión que tenga, de la cultura, ¿vale? Todos tienen derecho a recibir una información veraz y igual para todos, derecho a ser escuchados, su opinión y sus preferencias, y derecho a la intimidad, que esto es algo que, por ejemplo, a nivel de consulta es muy importante y que a veces tenemos que recalcar, sobre todo cuando están igual en presencia de los padres. A nosotros nos pasa mucho y hablaremos más adelante de la tarda jove, pero igual que vienen frecuentemente, sobre todo igual yo veo más adolescentes, ¿no? Igual niños más pequeños lo veo más pediatría, pero que vengan adolescentes acompañados de los padres. Y bueno, pues tú tienes que hacerle una anamnesis, tienes que preguntarle o saber qué inquietudes tiene o por qué ha venido a la consulta, y hacer saber, siempre les damos a elegir a los menores si quieren visitarse solos o acompañados, o igual hacemos salir una parte a los padres y luego más adelante, si el menor lo consiente, pues les hacemos entrar para la otra parte de la consulta, pero que es un derecho que tienen, ¿no? Como menores. Y luego también, por ejemplo, en cuanto a la atención de la interrupción involuntaria del embarazo, que sería el aborto, o de la prescripción o asesoramiento de métodos anticonceptivos, también explicar que los menores, aunque legalmente sean menores de edad, si ya tienen más de 16 años, no es necesario que tengan un consentimiento informado de los tutores legales, sino que podemos dar ese tipo de atención sin la presencia de los padres o sin un consentimiento escrito de los padres.
Y cuando están entre 14 y 16 años está la concepción legal del menor maduro, que esto quiere decir que se valora el grado de madurez del menor a la hora de poder darle esta información o de hacer una prescripción o de hacer según qué técnicas, siempre lógicamente teniendo en cuenta la salud del menor. Si tuviésemos conductas de riesgo repetitivas que puedan poner la salud del menor en juego, en este caso sí que se informa a los padres, pero si vemos que es una atención normal, podemos hacer este tipo de consultas sin necesidad de ese consentimiento expreso. Y estas son las leyes que les amparan. Y bueno, volviendo un poco al tema de los servicios que podemos ofrecer, por ejemplo, como matronas dentro del ámbito de salud hacia la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes, aquí los voy a detallar y ahora los especificaré, ¿vale? Estaría la tarda Jova, estaría también el plan de accesibilidad a los métodos de larga duración gratuitos, la consulta de transit, de atención a las personas trans, los talleres, bueno, las sesiones que hacemos de educación sexoactiva en los institutos, también el plan de equidad menstrual que anteriormente también ha comentado Bruna y la actividad que realizamos en la comunidad. Entonces, la tarda Jova sería como el servicio, por así decirlo, como principalmente enfocado hacia los jóvenes y adolescentes. Se trata de un servicio de atención que se intenta que sea inmediata, es decir, que no necesiten una cita previa, que el mismo día que consultan sean visitados a los jóvenes de menos de 25 años. Está llevado a cabo por 2 matronas normalmente, ¿vale? Que visitan en consultas separadas. Y se centraliza el servicio dentro de Camp Valles en Manresa, en esta ciudad de Cataluña Central, y se realiza los miércoles por las tardes. Ya se intenta que, bueno, siempre es de tarde, ¿vale? Para favorecer que ellos puedan, que no se solape con el horario escolar, ¿vale? Y dentro de las consultas más habituales que se atienden en la tarda Jova, es sobre todo pues eso, la información, prescripción y asesoramiento de anticonceptivos. También podemos atender atención de anticoncepción de urgencia, que sería la pastilla al día después. También demandas de interrupción voluntaria del embarazo. Estas matronas también, por ejemplo, están ya formadas para colocar y extraer o recambiar implantes subtérmicos, que es un tipo de anticonceptivo de larga duración que se coloca como debajo de la piel del brazo. También se abordan temas de sexualidad, de alteraciones del ciclo menstrual o información del ciclo menstrual, patología ginecológica que puedan tener, y también, pues, muy importante, el despistaje de enfermedades de transmisión sexual, tratamiento y seguimiento de las mismas, ¿vale? Luego, también como un servicio importante que esté relativamente reciente, pues llevará más o menos unos 2-3 años en marcha, sería el plan de accesibilidad, que se trata de un plan de mejora de accesibilidad a los métodos anticonceptivos de larga duración, que dentro de ellos estaría, por ejemplo, el DIU, tanto hormonal como de cobre, el implante subdérmico, que son métodos que normalmente pues, tienen un precio pues, elevado pues, para los jóvenes, ¿no? Que rondan pues, entre los 135 150 euros, en el cual, pues con lo que se ha hecho este plan de accesibilidad, es que sea gratuito para todos aquellos jóvenes menores de 29 años. También, por ejemplo, es gratuito, pues fuera también del ámbito de los jóvenes menores de 29 años, pues para personas con una situación socioeconómica desfavorable, situación de violencia machista. También después de cada interrupción voluntaria del embarazo se les ofrece, si quieren ponerse de manera gratuita, independientemente de la edad, alguno de estos métodos. Y también o personas que, pues por lo que sea, tengan una baja adherencia al resto de métodos anticonceptivos. Y pues veamos que, bueno, que puedan favorecerse, se les ofrece. Por supuesto, es voluntario. Y este plan de accesibilidad está desarrollado pues, por el Departamento de Salud conjuntamente con el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat. Vale, luego también tenemos la consulta de tránsito, que en nuestra zona, en nuestra área de trabajo es relativamente nueva, porque llevará pues, más o menos unos 5 años activa esta consulta. En Barcelona lleva muchísimo más recorrido. Se trata de una consulta multidisciplinar, porque en este caso sí que son las matronas conjuntamente con ginecólogo, pero también interviene a veces la psicóloga que tenemos dentro de ginecología y la trabajadora social, que tiene como objetivo ofrecer una atención integral y personalizada basada en el respeto a la diversidad de las identidades trans. Dentro de esta consulta sí que me ha parecido importante recalcarla porque sí que una gran parte de los usuarios y las usuarias son adolescentes
y se atienden pues, de todas las edades. Y aquí sí he querido como resaltar dentro de lo que hacen que una parte muy importante es la atención a los menores trans y a su entorno familiar. Hacen también como atención a la comunidad, pues por ejemplo, de las familias de personas trans, para que bueno, pues puedan acompañar mejor, ¿no?, a estas personas, y también en los centros educativos, muchas veces pues con los profesores o con el resto de alumnos, para intentar favorecer pues, que esta transición pueda ser pues lo más sana posible. Vale, luego a nivel de los institutos sí que se hacen sesiones que están dentro de la cartera de servicios del Departamento de Salud, ¿vale? En el caso de las sesiones de educación sexoafectiva que se realizan a tercero de la ESO, las hacemos solamente las matronas, en este caso, que luego hablaremos las diferencias con lo que comentábamos de la equidad menstrual. Son talleres que tienen unas 2 horas de duración, cuya finalidad al final es promover una mirada saludable, responsable y respetuosa hacia la sexualidad. Dentro de lo que se intenta englobar durante estas 2 horas, ¿no?, sería la sexualidad como una parte de la salud humana, intentar promover una visión positiva de la sexualidad, ¿no?, porque es verdad que antiguamente, sobre todo, también es verdad que, como decía la Bruna, ¿no?, hay una variabilidad a veces entre las formas de trabajar de cada profesional, pero sí que es verdad que se intenta estandarizar y se intenta formar a los profesionales para intentar que todos tengamos un mensaje similar. En este caso, y sí que es verdad que antiguamente quizás era como muy, ¿no?, miedo a un embarazo no deseado, miedo a enfermedad de transmisión sexual, y bueno, ahora se les sigue informando de qué hacer en caso de que haya un embarazo no deseado, dónde pueden acudir, como eso, pues qué tiempos hasta qué semana se puede hacer, por ejemplo, eso, si hace falta informar a los padres o no, ¿no?, se les despeja estas dudas. A nivel de enfermedad de transmisión sexual, pues más de lo mismo, pues que con qué profesional deben atender en caso de sospecha o que hayan detectado una situación de riesgo donde puedan haber habido un contagio, o qué síntomas serían motivos de consulta. También, por ejemplo, intentamos abordar durante las sesiones pues, la diversidad sexual y el respeto a las distintas diversidades sexuales, el consentimiento y el fomento de una sexualidad respetuosa, la prevención de la violencia machista en la adolescencia, la información de los métodos anticonceptivos que tienen a su alcance, y también este plan de accesibilidad para que pues, el ámbito económico no sea un límite, ¿no?, a la hora de si quieren utilizar alguno de ellos. La información también de los derechos sanitarios que hemos comentado antes. Y bueno, como veis es difícil, ¿no?, son muchos conceptos, somos conscientes de que 2 horas es muy difícil poder abordar todo esto con unos alumnos que no conoces, porque es la primera vez que les ves, a una charla que vienen normalmente bastante revolucionados. Y bueno, pues no es fácil intentar abordar todo, pero bueno, intentamos dentro de lo que podemos hacerlo pues lo mejor posible. Y como decíamos, está dentro de la cartera de servicios del Departamento de Salud, ¿vale?, que es quien nos dice que tenemos que hacerlo en este curso en concreto y que tiene que ser esa duración en concreto. Vale, luego estarían las otras sesiones, que serían las de equidad menstrual, que estas son más recientes, que llevaremos más o menos pues, unos 2-3 años haciéndolas. Estas se realizan a los alumnos de primero de la ESO, que tienen una duración de 1 hora y media, y estas se realizan en conjunto con, como decía la Bruna, pues las enfermeras de salud y escola, ¿vale? Normalmente o vamos las dos o hacemos una y una, o depende de la cantidad de sesiones que tengamos, pero nos las dividimos, ¿vale? A veces depende un poco de las posibilidades que tengamos también a nivel asistencial, pues de agenda. Entonces, dentro del objetivo de este plan de equidad menstrual sería sobre todo informar sobre el ciclo menstrual, desmentir mitos y tabúes, que sería como la primera parte de la sesión. Luego también garantizar el acceso a productos menstruales reutilizables gratuitos, que se les informa, que bueno, pues aquí os he traído pues un ejemplo del estuche que tenemos para las sesiones, donde se les informa de los diferentes métodos de gestión de la menstruación que sean reutilizables, y se les informa de cómo pueden acceder de manera gratuita a ellos en las farmacias. Y también pues tiene el objetivo, ¿no?, de comprometernos con el medio ambiente y la sostenibilidad al utilizar productos que sean reutilizables. Y esta estrategia, estas sesiones están desarrolladas conjuntamente igual también por el Departamento de Salud y el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat.
Y luego, por último, pero no menos importante, para mí son de mis favoritas, son las actividades comunitarias, que es verdad que, bueno, ojalá pudiésemos por tiempo y poder hacer más, pero sí que cuando a veces, pues eso, nos contactan o bien otras asociaciones que hay en la comunidad, o bien, por ejemplo, no sé, organismos pues como puede ser la Biblioteca del Pueblo, ¿no? Que detecta una necesidad, o por ejemplo, en el pueblo donde yo trabajo, ¿no? El centro de personas mayores, pues que dicen, ¿no? Pero necesitamos una charla de sexualidad para el climaterio o necesitamos una charla de suelo pélvico, ¿no? Pues intentamos salir de las consultas y hacer estas sesiones dentro del ámbito de la comunidad. Y bueno, sí que, por ejemplo, a nivel de ejemplo, por ejemplo, el año pasado, pues yo coordiné una actividad que hacíamos conjunto con la Cruz Roja dentro de unas jornadas de salud, pues las matronas realizamos una parada, ¿no? De la salud sexual y reproductiva, donde mediante, por ejemplo, el juego, una especie de trivial, pues tenían que ir consiguiendo quesitos de diferentes, pues, o bien de asuntos relacionados con la menstruación, o de la sexualidad, o de las violencias machistas, o así, ¿no? Para intentar de una manera un poco más amena conseguir llegar a los adolescentes y poder pues fomentar, ¿no? El diálogo al final. Y bueno, no, he intentado hacer como 4 pinceladas de aquello que hacemos. Más a más, las matronas de atención primaria, pues estamos en las consultas a diario, donde también muchos jóvenes pues solicitan cita y se ven con nosotras y atendemos pues todos estos temas. Dentro del tiempo que tenemos, pues si tenemos que priorizar uno en concreto, si no les damos hora para más adelante para continuar intentando abordarlo un poquito todo. Pero es verdad bueno, que la falta de profesionales y la falta de tiempo a veces puede ser un hándicap, es verdad. Y bueno, por último, pues agradeceros de nuevo la invitación a estas jornadas. Gracias por vuestra atención. Y bueno, aquí os dejo también mi correo por si tenéis alguna duda o si queréis poneros en contacto, que yo estoy disponible. ¿Vale? Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por esta presentación. Muy interesante ver todo el rango, ¿no? que puede tener esta profesión, que es verdad que no se suele pensar, ¿no? en toda esta amplitud de servicios y de cosas que puede hacer una matrona. Así que, bueno, si te parece, dejamos las preguntas para el final y pasamos a Estel. Estel Malgosa es investigadora postdoctoral en el grupo AFIN del Departamento de Antropología de la UAB. Su trabajo se centra en la sexualidad, el género y la infancia, y su tesis doctoral analizó cómo niños y niñas de escuelas públicas de la provincia de Barcelona construyen, viven y narran su sexualidad, y cómo el género con el que se identifican o con el que son reconocidos se articula en esta construcción. Desde 2017 coordina junto con Bruna el proyecto Sexafin sobre sexualidad e infancia en Cataluña, con la participación de más de 5.000 niños y niñas. Ha impulsado la transferencia de resultados de investigación mediante diferentes formaciones a docentes, familias, y también la dirección del documental Repensar la educación sexual de 2023, y también su participación en el grupo de expertas que asesora al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Ha sido investigadora principal de un proyecto financiado por el Instituto de las Mujeres. Ha realizado una estancia en la University of KwaZulu, Natal, en Sudáfrica, y recientemente ha coeditado junto con Bruna Álvarez y Diana Marre un número especial para Children and Society sobre sexualidad infantil desde perspectivas internacionales. Con todo esto, su ponencia se titula Ensamblajes que imposibilitan narrativas de las niñas sobre la menstruación en Cataluña. Así que, bueno, pues todo tuyo, Estel, cuando tú quieras. No Bueno, te oímos. Ah, vale, ahora. ahora, ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por esa presentación y por moderar esta mesa y a todo el equipo por organizar este congreso. Estoy realmente muy contenta en tener una oportunidad de estar en esta mesa y sobre salud, adolescencias, infancias y sobre todo porque es una mesa que me queda en casa. En casa porque Bruna es mi compañerísima de todo y porque Inés, pues también la conozco, me ha ayudado en mis embarazos, partos, pospartos, así que me hace como especial ilusión. Yo, como sabéis, me dedico más en el ámbito educativo, no tanto en el de salud, pero sí que, bueno, cuando entrevistamos con el proyecto Sexafin, este que estamos hablando tanto en este proyecto,
cuando entrevistamos a las infancias, la menstruación es un tema recurrente. Entonces, aquí, esto lo que voy a mostrar ahora son resultados de un análisis de las narrativas infantiles, sobre todo aquellas de las niñas, cuando hablan de la menstruación. Pero a diferencia de ser experiencias propias muchas veces de menstruantes, de cuerpos que menstruan, estamos hablando, o la mayoría de estas personas son personas premenárquicas que no tienen la menstruación, ¿no? Y de alguna manera quería analizar cómo la menstruación afecta o no a la construcción de estas subjetividades, de estas experiencias infantiles en el bienestar, en la salud, etcétera. Entonces, bueno, para poner un poco de contexto, pero no me hará mucha falta porque también Bruna e Inés han hablado de ello, ¿no? La menstruación, pues hay un nuevo plan de equidad menstrual del que ha hablado también Inés y Bruna, ¿no? De este reparto masivo de productos menstruales en la campaña La meva regla, mis reglas, ¿no? Y no solo esto ha sido una política como muy novedosa a nivel catalán, sino que a nivel español también en los últimos años se ha aprobado una ley que ofrece la posibilidad de tomar una baja por dolor menstrual, siendo el primer país en España, ahí en Europa, que tiene este tipo de medidas. Y aparte de esto, tenemos que en el año 2020 la obligación, bueno, la educación sexual se convierte en obligatoria en España, ¿sí? No solo en España, sino que en Cataluña, además, a partir del año 2022 se publican unos nuevos currículums educativos, ¿no? Donde la educación sexual tiene una importancia capital muy importante, ¿no? Y también toda la parte de la educación tiene que ser transversal dentro de la educación en salud. Sin embargo, a pesar de estas medidas, ¿no? Lo que nos dice la literatura internacional y también aquellos estudios basados en España y en Cataluña es que esta educación sexual, a pesar de que es obligatoria, pues muchas veces está poco implementada en las escuelas, que existe aún un enfoque muy biológico y reproductivo de esa educación, sobre todo de esa educación también menstrual, que también lo veremos, ¿no? Que de alguna manera entendemos la menstruación que va algo más allá de lo que es lo biológico, sino que es configurada, pero a la vez se configura por condiciones físicas, psicológicas, sociales, ¿no? Forma parte de esta salud social de la que hablaba Bruna. Estos estudios reportan que la educación menstrual es insuficiente. De hecho, algunos de ellos dicen el 80% de las personas entrevistadas o encuestadas que les hubiera gustado tener más información en el momento de la menarquia. Y hay otro estudio de Sánchez y López de 2023 que afirma, ¿no? Que hace un estudio longitudinal entre las personas que nacieron en el 1950 y en el 2010 y ve cómo la educación menstrual no ha tenido un cambio significativo en estos últimos años, ¿no? Y a pesar de esto, tenemos, como decía Bruna, una edad de la menarquia que ha disminuido, ¿sí? Una edad media que nos sitúa a los 11 años, cuando ya hace pues, bastantes décadas eran los 14. Por lo tanto, a nivel social, ¿qué tenemos? Tenemos unas políticas públicas progresistas y muchas veces pioneras en temas de salud menstrual bueno, eso, políticas públicas progresistas, pioneras. Tenemos una menarquia más temprana y a la vez que tenemos una educación menstrual insuficiente, ¿no? Además, gran parte de los estudios en materia de menstruación se han centrado en los cuerpos adolescentes, en las niñas, adolescentes y jóvenes, a pesar de que hay otras autoras que critican esa compartimentación de las edades de las mujeres, ¿no? Premenárquicas, menstruantes, en edad reproductiva, menopáusicas, porque de alguna manera invisibiliza que existe una experiencia, ¿no? Una continuidad de esa experiencia de salud sexual a lo largo de la vida. Por eso, ese análisis, lo que planteo en este análisis es cómo afecta esa posibilidad de menstruar, ¿no? A niñas que ahora mismo aún no tienen su menstruación, ¿no? A niñas de 9 a 11 años. Para ello, entiendo, y muy breve para no
que es a la tarde y ahora empezar en teoría, pero entiendo la menstruación como un ensamblaje que se produce a través de la interacción de diferentes elementos humanos y más que humanos, de hormonas, de cuerpos, de sangres, de emociones, de discursos, de normas sociales, de instituciones, de experiencias, ¿no? Y cómo todas estas relaciones materiales y discursivas generan subjetividades y posibilidades para las niñas, ¿no? O para los cuerpos menstruantes. Y además estas posibilidades y subjetividades están en cambio, son fluidas, van cambiando, ¿no? Entonces, el entender la menstruación como un ensamblaje permite estas infinitas posibilidades y devenires en las subjetividades de las niñas, en las experiencias de las niñas, ¿no? Y existen como dos tipos de movimiento en ese ensamblaje. Por un lado, un tipo de ensamblaje donde se restringen las posibilidades, ¿no? Que le llamamos territorialización, ¿no? Vemos que la menstruación está territorializada en nuestra sociedad, está condicionada, ¿no? Por ese género, por un marco binario, heterosexual, por imágenes hegemónicas del que es ser una niña, ¿no? Asexual, inocente. También la menstruación está muy vinculada a la maternidad, a la reproducción, a veces a la vergüenza, el asco, el dolor, el silencio, que esto es lo que también veremos. Pero esa idea de la menstruación como un ensamblaje nos permite esperar, ¿no? Otras posibilidades y realmente hay otros movimientos que abren esas posibilidades, ¿no? Que le llamamos la desterritorialización, cuando un elemento del ensamblaje cambia o desafía estas normas sociales dominantes que restringen, ¿no? Y desestabiliza el ensamblaje, pues ofreciendo nuevas capacidades para actuar, pensar, sentir, etc. Entonces, aquí es un proyecto, los datos provienen del proyecto Sexafin, que como ha comentado Bruna, tenemos muchísimos datos de participación de niños y niñas, de escuelas, y aquí lo que hemos hecho ha sido seleccionar 17 grupos focales con mayoritariamente niñas, y digo mayoritariamente niñas es porque los grupos los hacen ellos y ellas, y se suelen segregar por género, por lo tanto, se han sido seleccionados estos grupos focales donde se habla mucho de menstruación, ¿no? Y también de diferentes escuelas, entre urbanas y rurales, y también de municipios o barrios de distinto nivel económico. Utilizamos esta metodología del dibujo, que como veréis, ellas dibujan y permite disparar, ¿no? Empezar a hablar de sus narrativas. Entonces, para no largarme, hay como distintos resultados, ¿no? Vemos que las niñas tienen conocimientos menstruales, ¿no? Pero muchas veces estos conocimientos están aún hoy en día marcados por el silencio, un silencio que nos lleva a la vergüenza, al no querer hablar. Había una vez, me acuerdo, en un grupo focal que entramos y dijimos, de sexto, de primaria, y dijimos que hablaríamos de sexualidad, entonces dos niñas hicieron como una cara de susto, ¿no? Que esto se dio cuenta Bruna. Y entonces estas dos niñas estuvieron en mi grupo focal, no hablaron casi todo el rato, pero cuando se terminó el grupo focal vinieron, cuando no había nadie, ya vinieron a hablar y casi no nos dejaban irnos porque tenía muchas dudas. Básicamente nos comentaban que tenían la regla y en casa no lo podían hablar y todo lo que habían aprendido lo habían aprendido ellas solas y ahora estaban muy preocupadas porque tenían un líquido blanco en las braguitas y no sabían si tenían que ir al médico o no. ¿No? Estaban hablando del flujo menstrual. Pero sí que es verdad que cuando preguntamos a niñas y niños también qué es la regla, hay algunos conocimientos que son más fragmentados, ¿no? Pues es sangre que sale de la vulva, sale cada mes o cada medio año, ¿no? Hay un desconocimiento en edades entre los 9 y 11 años que son edades de menstruación, que pueden estar menstruando estas personas o que llegará cerca. Por lo tanto, tenemos mucho desconocimiento que muchas de ellas les preguntábamos qué pasa si no tenemos este conocimiento y decían pues que aumentaban sus miedos, sus ansiedades por lo que iba a pasar. En cambio, este desconocimiento convive con
otros conocimientos, ¿no? Como mucho más técnicos. Una niña de 9 años explica el ciclo menstrual, también se conoce como regla, y muchas de otras cosas que ahora no recuerdo. Y sucede porque los óvulos se rompen, bueno, no, se disuelven y salen. Cada mes el cuerpo se prepara para tener un hijo, y si no hay esperma de un niño, entonces no hay hijo. Así que en su lugar sale sangre, para que continúe el ciclo de la vida en las mujeres. Si las mujeres no tuvieran la regla, entonces no habría seres humanos, ¿no? Entonces, esta niña nos da un conocimiento, una narrativa muy técnica, y además muchas veces estos conocimientos van muy ligadas o luego añaden, pues me lo contó mi mamá o tengo un libro que se llama no sé cómo, ¿no? Entonces, estos conocimientos son personas que suelen hablar en casa, que tienen materiales, que lo han hablado, que lo han dialogado, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, bueno, nos dibujan pues compresas, tampones, ¿no? Que sirven para sentirnos más cómodas, para no mancharnos, ¿no? Sin embargo, de alguna manera a mí me sorprende que hablar de menstruación siempre vinculada a la reproducción, cuando estas niñas ahora mismo no están en edades de de reproducirse, o que nos reproduciremos pocas veces en la vida, ¿no? Entonces, como que daba poco margen a pensar la menstruación como una experiencia de bienestar o de salud, ¿no? Esta territorialización en reproducción, en el silencio, pues genera estos miedos que decía antes, ¿no? Pero también nos hablan de dolor. Am, ¿No? ¿Qué es la regla? Pues dolor en la barriga, mala leche, comer dulce, qué asco, y todo eso produce no querer tenerla, ¿no? Sin embargo, no la quiero tener, pero tener la regla, según estas niñas de 9 años, comentan que es hacerse mayor, y de alguna manera pues sí que quiero hacerme mayor, ¿no? Quiero crecer, ¿no? Entonces dice, mira, he dibujado una mujer que tiene la regla y se siente como atrapada. ¿Y por qué atrapada? Porque a lo mejor le da vergüenza. No sé, no a toda la gente le pasa. A los chicos no les pasa, ¿no? ¿Y creéis que tiene que dar vergüenza la regla? No, no tiene que dar, pero sí que es un elemento central de estas narrativas, la vergüenza. Me interesaba mucho analizar en qué punto estas narrativas, ¿no? Desafían las normas dominantes, desafían la vergüenza, el dolor, el silencio, y se van a otros discursos. Hay muchas niñas, ¿no? que hablan de la menstruación como un síntoma de salud. Es parte del crecimiento, es salud, y si no tienes la regla tienes un problema, es algo normal. No te tienes que comparar si te llega más tarde o preocuparte si te llega antes, ¿no? Porque cada una tiene un cuerpo diferente. Estas narrativas, de alguna manera, tenían el potencial o tienen el potencial de cambiar el discurso y verlo desde otra perspectiva. Sin embargo, les llamo como el nuevo mandato o el miedo es que esto que hay ahora mismo, este libro, La regla mola, ¿no? Ese discurso positivo de la regla se convierta en un nuevo mandato, ¿no? De la niñez, de la feminidad, ¿no? Tener que tener la regla, ser positiva y no poder compartir esas experiencias que quizás puedan ser incómodas o desagradables, ¿no? Entonces esto iba más allá de lo normativo, ¿no? Pero, sin embargo, hay ese miedo. Y por último, la última experiencia fue al contrario, ¿no? Un discurso que no era positivo, sino era un discurso de miedo, de ansiedad, de vergüenza. Sin embargo, ese ensamblaje, en este momento, estas niñas, estábamos en un grupo focal donde una niña empezó hablando con voz temblorosa, ¿no? De ese miedo que tenía, porque tiene 9 años y en su familia pues le han dicho que a los 9 años puede llegar. Y otra niña afirmó también pues que ella también tenía miedo, hasta que salió una otra niña y habló también con voz muy bajita. He visto sangre en mis braguitas, ¿no? Me salió sangre en mis bragas y me tuve que poner eso que se ponen las mujeres, las compresas. Ese discurso, luego ya saltó otra niña, pues yo llevo en la mochila, ¿no? Y nos da vergüenza. Ese discurso de poder hablar desde lo que tengo, desde el miedo, desde me salió sangre, funcionó como un catalizador, como algo que cambió el discurso desde la vergüenza al compartir
a las experiencias mutuas, ¿no? Abrió la posibilidad de apoyarse, de validar nuestras emociones, nuestros sentimientos y de generar un espacio seguro donde dialogar, donde pensar, donde compartir, ¿no? Entonces, este fue otro ejemplo de desterritorialización, de este ensamblaje menstruación. Así que nada, decir que la regla o la menstruación afecta ya a cuerpos que aún no están menstruando, ¿no? Por lo tanto, también posibilidades para la educación, cómo avanzar ese conocimiento, esta formación menstrual, porque ya las niñas que no tienen la menstruación ya viven sus afectos, ¿no? Y que la menstruación no es un hecho biológico, sino que es un fenómeno sociomaterial, ¿no? Que el ensamblaje de menstruación opera en estos silencios institucionales, este desconocimiento y conocimiento, la ambivalencia de estos afectos, el miedo, la vergüenza, el dolor, pero sin embargo hay estas líneas de fuga, estos momentos a través de los cuales las niñas, ¿no?, logran cuestionar estas normas y, por ejemplo, abrir estos espacios de agencia, de apoyo mutuo, de compartir, más allá de la vergüenza y el silencio, ¿no? También ese riesgo, ¿no?, de ese discurso muy a día de hoy de la regla mola y tiene que ser positivo y tengo que hablar sin vergüenza, ¿no? Efectivamente enmarca la salud la menstruación en el bienestar y no tanto en la reproducción, pero tiene como también un peligro de convertirse en un nuevo paradigma o normatividad de lo que es ser una niña, ¿no? Por lo tanto, bueno, sugiero o lo que sugieren estos datos es de poder crear espacios donde se permita compartir estas experiencias, no solo positivas, sino estas experiencias ambivalentes entre niñas, ¿no? Y, y tener en cuenta las niñas como sujetos de conocimiento menstrual. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estel. Muy interesante, me encanta todo lo que sale del proyecto de Sexafin porque siempre volvemos sobre este punto de los niños como sujetos de conocimiento sobre el cuerpo y es algo como muy potente. Muchísimas gracias, enhorabuena a las tres por las ponencias y a todas las que habéis participado de la conversación. Ha sido un placer escucharos y bueno, lo dejamos aquí por hoy.